Bien, comenzamos. Muy buenas tardes a los hermanos, a los amigos, a la familia, esperando siempre que ustedes se encuentren bien, ustedes, su familia, sus seres queridos. Hoy me encuentro en mi hogar, hoy día es miércoles 3 de junio del año 2025 y son como las 4 de la tarde y quise hacer un pequeño video para compartir un poco alguna reflexión, alguna palabra de ánimo, algún comentario, y esto va a ser con relación a una de las cartas que Pablo escribió. Sabemos que el apóstol Pablo, este judío, escribió 13 epístolas, ¿ya? Se le atribuyen al apóstol Pablo. Y Pablo en su ministerio tenía muchos ayudantes o personas que colaboraban, ¿no es cierto?, con este gran ministerio que es llevar el evangelio, esta buena noticia, a todas las naciones, y también, obviamente, en el contexto histórico, también a los judíos. Ustedes saben que el apóstol Pablo es un judío de la tribu de Benjamín, de padres hebreos, y en cuanto a la ley, ¿no es cierto?, él es fariseo. Eso lo dice el libro de los Hechos, y también algo también nos alude el libro el libro del Testamento, que también nos habla, que creo que es Filipenses, si no me equivoco. Bien, el apóstol Pablo es interesante en sus cartas porque a través de sus cartas nosotros podemos comprender el espíritu, ¿cierto?, el espíritu, el ánimo, o las ideas que tenía Pablo en su cabeza, en su psique, qué es lo que él creía, qué es lo que él pensaba. ¿Ya? Y a través de nosotros, de las cartas, de las epístolas que él dejó, de estos relatos, nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto?, del pensamiento del apóstol Pablo. Así que vamos a hacer un pequeño análisis de la segunda de Timoteo, porque hay una situación histórica, hay una situación compleja para el apóstol Pablo. Pablo está preso en Roma cuando escribe esta carta, él está preso, y le escribe, ¿no es cierto?, a uno de sus siervos o ayudantes o cooperadores, a Timoteo, y le va a decir las siguientes cosas que son muy interesantes. Así que le invito que podamos leer esta carta, esta pequeña epístola, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, que es muy interesante. Entonces lo vamos a ir a 2 de Timoteo, vamos a leer capítulo 1, solamente vamos a ir leyendo algunos versículos saltados, porque no podemos causar tiempo, ¿no es cierto? No podemos causar tiempo leer toda la epístola, pero es interesante cómo se expresa el apóstol Pablo, y aquí podemos captar el espíritu de este autor, ¿no es cierto?, qué quiere transmitir, qué es lo que quiere decir. Entonces vamos a leer del capítulo 1, del 3, vamos a leer del 3 al 8. Dice lo siguiente, del 3 al 8. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y también en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bien, vamos a analizar un poquito esto que hemos leído, que es interesante. Nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, lo primero, Pablo está dando gracias, ¿cierto?, al único Dios eterno, dice, al cual él sirve de sus mayores o de sus antepasados, ¿cierto? El judío, de familia judía, él es de padre y madre de hebreo, ¿no es cierto? Y en cuanto a la ley dice que él es fariseo. Entonces, dice que siempre ha servido con limpia conciencia, ¿ya? Qué interesante, que Pablo parece que era una persona genuina con relación a su fe, era una persona, digamos, de una buena conciencia. Eso es una palabra, que nos dice mucho en cuanto a la comprensión, ¿cierto? La conciencia, es como la parte interior de él. Tenía una limpia conciencia. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Ya? Que no tenía una fe fingida, dicho de otra manera. Dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. ¿Ya? Parece que en este contexto, ¿no es cierto?, está mostrando que
Timoteo, ¿no es cierto?, como colaborador del apóstol Pablo, estaba sufriendo mucho porque tenía, ¿no es cierto?, a su apóstol, ¿no es cierto?, preso. Estaba preso Pablo, ¿no es cierto?, por causa del Evangelio y no gozaba, digamos, de la libertad. Entonces, Timoteo lloraba mucho por la situación de Pablo. Dice, deseando verte y al acordarme tus lágrimas para llenarme de gozo. Entonces, seguramente Timoteo, como dice acá, estaba muy triste. Recordemos que esto es una situación histórica. Son dos personas que se conocen, que se aman, que están trabajando en la misma actividad, predicando el Santo Evangelio, ¿no es cierto?, proclamando que Jesús es el Señor, o que Jesús era el Mesías, y que había muerto, ¿no es cierto?, y que Dios lo había levantado del muerto. Ese es el contexto histórico de esta carta. Ustedes se van a dar cuenta, a medida que vamos leyendo, se van a dar cuenta que ese es el contexto. Dice, trayendo a la memoria la fe fingida, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, ¿ya?, la cual habitó primero en tu abuela Loida y también en tu madre Unice, y estoy seguro que también en ti, ¿cierto? Pablo está reconociendo de alguna manera, ¿no es cierto?, que Timoteo también es un hombre genuino, de una fe genuina, de una fe verdadera, que se basa obviamente en la fe judía, hay que decirlo, en la fe judía, en la confianza en la Torá, en la confianza en el Tanaj, en la confianza de la tradición judía, ¿no es cierto?, todo eso, y en el Dios único, ¿cierto?, que Dios se lo mostró a Israel, ¿no es cierto?, en el monte Sinaí, como el Dios único. Entonces, Pablo está reconociendo en Timoteo, en este joven, ¿no es cierto?, Timoteo, de que tiene una fe no fingida, y que también esta fe, o esta fe sincera, había habitado, ¿no es cierto?, tanto en su madre como en su abuela. Entonces le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, este consejo que le está dando el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no es cierto?, que se esfuerce y que avive, ¿no es cierto?, que avive, digamos, ese don que Pablo, ¿no es cierto?, le traspasó a través de las imposiciones de las manos, ¿ya?, que lo avive, ¿no es cierto?, que no se acobarde. En el fondo eso le está diciendo, ¿ya?, porque dice el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Por qué? Porque el contexto histórico, si usted lo ve, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Habían persecuciones en contra de los cristianos, en contra de los que anunciaban el Santo Evangelio. La esperanza, que no es cierto, que tenemos, tanto judíos como gentiles, de la esperanza en una resurrección, en una vida eterna, en un mundo diferente, ¿ya?, o sea, el reino, ¿ya?, ese era el mensaje. Y se anunciaba que Jesús era el Mesías. Entonces había muchas persecuciones. De hecho, Pablo estaba preso por lo mismo, ¿ya?, por predicar, ¿no es cierto?, el Evangelio. Y dice, por tanto, no te avergüences de estar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, ¿por qué? Porque hoy día para nosotros es muy fácil, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo aquí estoy en mi hogar, estoy tranquilo, no soy estorbado de nadie, no tengo problema de hablar acerca de Jesús, que es el Mesías, que es el elegido, que es el escogido, que es el ungido de Dios, que es el Hijo de Dios. Yo no tengo ningún problema en decir esas cosas. A lo mucho me puedo ganar algunos improperios, algunos insultos, pero más que eso es muy difícil que me suceda, por lo menos en este entorno, ¿cierto?, o en este contexto, que a mí me suceda algo por causa de Cristo. Pero si uno se basa en la época en que estas cosas sucedieron, ya no era lo mismo, ¿ya? Entonces, muchos hermanos también se acobardaban de seguir anunciando este evangelio porque había represalia de parte, ¿no es cierto?, la persecución de su propio pueblo, que eran los judíos. Ustedes saben, ¿no es cierto?, los relatos de los evangelios sinópticos nos muestran y nos demuestran que ellos, ¿no es cierto?, la élite judía pidió, por ejemplo, que al mismo Mesías, que era Jesús, lo crucificaran cuando le pidieron a Pilato. Y después dice que en el libro de los Hechos, cuando hubo una persecución por causa de Esteban, entonces empezaron a perseguir a los cristianos, a todos aquellos que anunciaban que Jesús era el Mesías. Entonces, en ese contexto más o menos es lo que se está hablando. Y Pablo aquí, como está preso, obviamente no puede, ¿cierto?, seguir recorriendo ciudades para ir convenciendo tanto a judíos como a gentiles de acerca del arrepentimiento para con Dios y anunciarles que Jesús es el Mesías y que se arrepienten y que crean en Él, que es el Mesías. Entonces tiene que darle este encargo, ¿no es cierto?,
a su colaborador, en este caso que es Timoteo, este joven Timoteo. Así que aquí lo está animando y le está diciendo: no te avergüences de tal testimonio de nuestro Señor, ¿cierto? Que no tenga vergüenza, que tenga toda la libertad, toda la convicción, todo el denuedo, toda la valentía, ¿no es cierto?, para anunciar el Evangelio. Y tampoco que se avergüence, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, que está preso por esta misma causa. Sino que le dice: participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que participe. Ya. Si usted vemos ahora en el capítulo 2, porque no lo vamos a poder leer entero, capítulo 2, lo vamos a encontrar en el versículo 2, del 3 al 13, le sigue aconsejando a Timoteo, ¿no es cierto?, que siga participando de estas aflicciones. Por ejemplo, le va a decir en el versículo 13 en adelante, le dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en el negocio de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Si usted se da cuenta acá, ¿no es cierto?, sigue con el mismo discurso el apóstol Pablo, animando, digamos, a este joven Timoteo, ¿ya?, que le dice que sufra penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Aquí está claro, ¿ya? Aquí hay que pararse un poquito para pensar y reflexionar. Entonces, esta lucha que tenía el apóstol Pablo, esta lucha que tenía Timoteo y todos los hermanos que se convirtieron, digamos, o creyeron que Jesús era el Mesías, ¿cierto?, el ungido, sufrieron grandes persecuciones de sus propios hermanos, de los propios judíos y también del Imperio Romano. Entonces, hay pena, por eso sufre, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, igual que esto es una analogía que hace el apóstol Pablo, ¿cierto?, como un soldado. Ya nosotros obviamente no somos soldados, pero en el sentido, digamos, comparativo, ¿cierto?, en este sentido sí hemos sido tomados por Jesús, hemos sido comprados por su sangre y le pertenecemos al Mesías, ¿cierto? Nosotros somos discípulos del Mesías. Yo soy un discípulo de Jesús, ya lo digo derechamente y claramente. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por mis pecados, y yo sigo anunciando este Evangelio y uso este medio, ¿no es cierto?, para seguir comunicando que Jesús es el Mesías, y por este medio también llamo a toda persona que está escuchando esto, que se arrepientan de sus pecados, que se aparten de mal, que crean en el Dios único, ¿no es cierto?, y crean que es el Mesías, que vino a morir por sus pecados. Sabemos que todos no van a creer, hay muchos que están endurecidos, empezando por gran parte del pueblo de Israel, que no cree que Jesús era el Mesías o el ungido del Señor. Pero aquí le está aconsejando que él tiene que sufrir estas penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Dice: ninguno que milita se enreda en el negocio de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Este es el compromiso que la persona tiene con la milicia, ¿cierto? No puede estar el corazón dividido en los negocios de la vida, ¿no es cierto?, y después sirviendo a la milicia. Ya no se puede. Y aquí es lo mismo, nosotros pertenecemos a Jesús, entonces nuestra prioridad en la vida debe ser, ¿no es cierto?, de proclamar este mensaje, que es la salvación que se encuentra en la persona de Jesús. Como dice por ahí el libro de los Hechos: en ninguno otro hay salvación, porque no hay ningún nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿cierto?, con la acepción, ¿no es cierto?, que es la persona de Jesús. Y dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, ¿no es cierto? Otra analogía, ¿cierto?, ahí cuando la persona está, digamos, participando en un deporte para ganarse un premio, ¿no es cierto?, tiene que hacerlo de forma legítima. Y también termina diciendo en el 6 que el labrador, o sea, la persona que trabaja, para participar de los frutos debe trabajar primero, ¿ya? Considera lo que te digo, que el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, obviamente, la persona, si quiere recibir la recompensa, que en este caso, ¿no es cierto?, para nosotros la vida eterna, debemos seguir proclamando el Evangelio. Y nosotros ya sabemos que es el Evangelio, que es la muerte de Cristo por nuestros pecados, o por todo el mundo, que fue sepultado y que Dios lo levantó de los muertos. Este era el testimonio que tenían los apóstoles, ya que el Señor, que el Dios único, levantó a su Hijo de la muerte, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que seguir proclamando este Evangelio. Y lo que está haciendo aquí, en este caso, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, es animar a Timoteo que siga, ¿cierto?, que siga anunciando, ya que él está preso y no lo puede hacer en este momento. De hecho, de aquí, al parecer, por lo que dice esta carta, no va a salir de la cárcel, sino que va a terminar hasta aquí su ministerio. Dice
Acuérdate de Jesucristo, versículo 8 estoy leyendo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Lo voy a leer de nuevo porque esto, yo creo que aquí hay algo muy importante que está transmitiendo a través de esta epístola, de esta carta, el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, acuérdate de Jesucristo, o sea, de Jesús el Mesías, es una palabra, ¿no es cierto?, compuesta, Jesús el Cristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, es decir, venía por la genealogía de David. Yo entiendo por causa de la madre, porque obviamente Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, ya no por la parte de José, sino por parte de María, es lo que yo comprendo. Dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces, yo lo que estoy hablando acá, si usted se da cuenta, yo no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo exactamente lo que decía el apóstol Pablo. Entonces le está diciendo que tiene que acordarse de Jesucristo, ¿cierto?, que viene de la ascendencia de David y que fue resucitado de los muertos conforme al evangelio que predicaba Pablo. Entonces Pablo predicaba que el Señor, el Eterno, había levantado al Mesías. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. Eso es lo que Pablo creía, eso es lo que él proclamaba, eso es lo que él decía. Ese era el convencimiento interior que tenía Pablo. Ustedes saben que en este caso Pablo, ¿no es cierto?, al llegar cerca de Damasco, ¿no es cierto?, ahí vio al Señor Jesús mediante una luz, y que le habló, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿No es cierto? Eso sale en el libro de los Hechos, un libro que nos relata un poco la historia, el autor de Lucas. Entonces Pablo tuvo ese encuentro, voy a decir así, con el Mesías, y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, empezó a proclamar que Jesús era el Mesías. Y aquí está diciendo, le está aconsejando a Timoteo que se acuerde, ¿no es cierto?, que se acuerde de Jesucristo, que era del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. O sea, esto es lo que yo predico, esto es lo que yo creo, esto es lo que está lleno en mi corazón. Dice, en el cual sufro penalidades, también sufría pena Pablo, ¿no es cierto?, hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Ya? Palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no se puede negarse a sí mismo. Entonces, Pablo deja clarito, ¿no es cierto?, por eso que él dice, en el cual sufro penalidades, de hecho estaba, ¿no es cierto?, en la cárcel, sufro penalidades como que si fuera un malhechor, ¿cierto?, pero dice que la palabra de Dios no está presa, ¿cierto?, de hecho estas cartas las escribía Pablo y seguramente las entregaba en la visita, ¿cierto?, y de ahí iban a las comunidades entregando, ¿no es cierto?, todo esto de lo que Pablo le decía a Timoteo. Entonces, por tanto, todos los soporto, ¿no es cierto?, todos los soporto por amor de los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, o el Mesías, ¿no es cierto?, el ungido, con gloria eterna, que sabemos que en el fondo es la vida eterna, que es la esperanza, que está relacionada, ¿no es cierto?, con la resurrección de entre los muertos. Y con eso dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Porque habían persecuciones, así que yo no estoy diciendo nada ajeno, digamos, o nada nuevo, o nada inventado que no esté escrito acá. ¿Ya? Que palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. ¿Ya? Importante, ¿no es cierto? Por eso que yo confieso, yo también soy un discípulo, aunque han pasado casi 2000 años, ¿no es cierto?, de estas situaciones históricas. Han pasado 2000 años y seguimos proclamando, ¿no es cierto?, que Jesús es el Mesías, tratando de convencer, ¿cierto?, a todo tipo de personas, a gentiles y también si hay una persona judía o muchas personas que son israelitas o que ven este video, ¿no es cierto?, que se convenzan que Jesús era el Mesías. Así como se convenció este judío, que es el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que le vio resucitado entre los muertos, como también le vieron los apóstoles, que había resucitado entre los muertos, y por eso ellos proclamaban esto. ¿Ya? Ese es el contexto, digamos, histórico, eso es lo que está sucediendo, y eso es lo que nosotros debemos creer. Bueno, en el capítulo 3, dice, vamos a ver del 1 al 8. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí voy a decir una cosa muy, digamos, triste, voy a decir yo, un poco triste lo que va a suceder, porque Pablo, ¿no es cierto?, ya en este contexto, él va a ser entregado a la muerte por el Imperio Romano, no va a salir de la cárcel, entonces está encargándole todo este ministerio, ¿no es cierto?, está motivando, incentivando a Timoteo que siga, ¿no es cierto?, con este mensaje, que no se acobarde, que sufra las penalidades como un buen soldado de Jesucristo,
que avive el don, ¿no es cierto?, que Pablo le entregó cuando le impuso las manos, que se mantenga en esa fe no fingida, ¿no es cierto?, que habitó entre su abuela y su madre, que se mantenga firme en esta proclamación, en este anuncio, denunciar que Jesús es el Mesías y que hay esperanza y vida eterna en la persona de Jesús. Y en el capítulo 3 le va a decir eso porque va a haber una situación que se va a producir en los últimos tiempos, como Pablo no sabe cuándo va a venir el Mesías, así como tampoco el Mesías sabía el día y la hora que él tenía que retornar a buscar a su escogido. Entonces le va a dar unos consejos porque van a venir situaciones un poquito difíciles, y eso es lo que vamos a leer en el capítulo 3. Dice, voy a leer del 1 en adelante. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. ¿Ya? Es una advertencia, le está alumbrando, ¿no es cierto?, a Timoteo. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Ya? Esta es una situación, ¿cierto?, de las criaturas, ¿ya?, que habrán hombres o criaturas, seres humanos, que son amadores de sí mismos, avaros, ¿ya? Yo no voy a explicar cada concepto porque aquí se nos iría todo el tiempo, pero usted sabe lo que es la avaricia, ¿no es cierto? Yo no creo que se lo tenga que explicar. Vanagloriosos, ¿no es cierto? Soberbios, son soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Ya? Esto que yo estoy leyendo no está hablando de las personas del mundo. Ojo, hago la aclaración. Esto es lo que va a pasar con los hermanos de los últimos tiempos, que es la iglesia, ¿ya? Y el mismo texto usted se da cuenta que está hablando de eso. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que en los últimos tiempos van a haber este tipo de personas o de hermanos. Dice que van a ser sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, estos hermanos, ¿no es cierto?, aman a Dios, pero su corazón está dividido. O sea, aman más los deleites o las cosas de este mundo, este ciclo, que las cosas de Dios. ¿Ya? Estos son estos hermanos, ¿cierto?, que son los tiempos peligrosos que le dice, que habrán días, vendrán tiempos peligrosos, porque van a haber hermanos amadores de sí mismos. ¿Ya? Entonces le dice que son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, ¿cierto? Trata que si llega ese tipo de personas a la iglesia, trate de evitarlos. ¿Ya? Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Ya? Entonces, Pablo, dentro de toda la advertencia y todo este, digamos, ánimo, decirle que le está diciendo a Timoteo, ¿ya? Le va dando varias recomendaciones y advertencias, ¿cierto? Y también aquí, en este caso, le está advirtiendo que en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, se va a encontrar con hermanos, ¿cierto?, con estas condiciones. Y lo interesante, ¿no es cierto?, todo este listado que realmente da vergüenza, ¿cierto?, que en la iglesia podamos encontrar hermanos amadores de sí mismos, o que amen más los deleites que a Dios, que sean calumniadores, o que no tengan afecto natural, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Es triste, pero esto es una realidad también, ¿no es cierto?, porque sabemos que después con la muerte de los apóstoles se iba a producir la apostasía, obviamente que entrar falsos profetas, falsos maestros, y obviamente la iglesia se iba a contaminar. Y Pablo tiene el deber, ¿no es cierto?, como tiene una fe no fingida, al igual que Timoteo, de advertir, ¿no es cierto?, a la iglesia. Y en este caso, advertir, ¿no es cierto?, a Timoteo para que esté preparado. Y la parte importante, en el versículo 8, y dice, de la misma manera que Jan y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Fíjense que aquí habla de Jan y Jambres, que resistieron a Moisés. Parece que esto es una alusión a los magos, que si usted lo ve en la Torá no aparecen estos nombres, así que lo que se dice es que esto fue tomado de la tradición. ¿Ya? Entonces, Pablo seguramente se tomó de otra tradición, donde salen los nombres, me parece que son de estos magos, Jan y Jambres, que resistieron a Moisés. ¿Ya? O sea, son gente, ¿no es cierto?, o personas también, o dicho de otra manera, como gente que se opone. ¿Ya? En la iglesia también van a gente opositora a la fe. Nosotros sabemos que estamos llenos de eso, de hecho por eso yo hago estos videos. Eso es lo que a mí me motiva, me incentiva, ¿no es cierto? Nosotros estamos conscientes que estamos en
en un tiempo que hay muchos opositores a la fe, hay muchos hermanos con la fe fingida que van a la iglesia a otras cosas, ¿no es cierto? Están con otras doctrinas, otras enseñanzas, que no se ajustan a la enseñanza de los apóstoles, y nosotros, ¿no es cierto?, somos los que seguimos, los sucesores, ¿no es cierto?, de los apóstoles, de esta predicación, y que somos, digamos, de alguna forma decirlo, los que conservamos la sana doctrina. ¿En qué sentido? Que nosotros creemos en la santa palabra, ¿no es cierto? Y tratamos de defender estas enseñanzas que nos dejó el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en este caso a Timoteo, y nosotros seguimos nutriéndonos de esta misma palabra, ¿cierto?, para que la verdad siga prevaleciendo, ¿no es cierto?, y opacando toda falsa doctrina o todo falso argumento contra la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, en este caso, ¿cierto?, del apóstol Pablo. Dice, bueno, hay varias cosas más que dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, ¿ya? Eso le está diciendo a Timoteo. Persecución y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, ¿ya? Entonces Pablo mismo, ¿no es cierto?, de hecho estaba preso por causa de Cristo. Entonces le está diciendo a Timoteo que él también está expuesto a todo este tipo de situaciones. Vamos ya a terminar en el capítulo 4, que yo solamente voy a leer del 1 al 8, porque aquí, ¿por qué está escribiendo todo esto Pablo a Timoteo? Ya, porque esta es la segunda carta que le escribe a Timoteo, porque Pablo ya, con la sabiduría que Dios le ha dado, con el conocimiento, con la situación que está viviendo, y no solamente cuando escribió esta carta, sino que todas las persecuciones, todo lo que tuvo que luchar Pablo, todo lo que sufrió el apóstol Pablo para hacer prevalecer la verdad, o dicho de otra manera, de que no se opacara, ¿no es cierto?, este anuncio de que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que era el que los profetas habían anunciado, ¿cierto? Y tenía principalmente opositores a su propio hermano, ¿no es cierto?, a los judíos, a los fariseos, a los saduceos. Me imagino todo el pueblo judío, la gran mayoría no creyó que Jesús era el Mesías, pese a todos los milagros que hizo. Entonces Pablo está, en este momento es un hombre que cree que Jesús es el Mesías, ¿no es cierto?, y está sufriendo por proclamar este santo evangelio. Y obviamente no va a salir de esta situación, y seguramente va a ser sacrificado, y eso es lo que vamos a leer, y con esto vamos a terminar, porque está aconsejando a Timoteo, porque Pablo no va a salir, así que el que va a tener que seguir haciendo la pega, digamos así, el trabajo, va a tener que ser Timoteo. Le dice, te encarenco delante de Dios, estoy leyendo capítulo 4, segunda de Timoteo, del verso 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces le está encareciendo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cierto? Todos nosotros vamos a tener que rendir cuenta, ¿ya? Va a llegar el juicio final, todas las criaturas vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios, ¿cierto? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, cuando Jesús venga, ¿no es cierto?, con sus santos ángeles de poder en llama de fuego, trae una retribución, un pago, ¿no es cierto? Eso también aparece en Tesalonicenses. Y también en su reino, ¿ya? Hay un juicio. Entonces, ¿qué le dice? Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ya? ¿Qué le está diciendo? Que predique este mensaje, que no se quede callado, como decía, no te avergüences ni que porque yo estoy preso, no te avergüences de Jesucristo, aviva el don que hay en ti por la imposición de mis manos, ¿cierto? Porque Dios nos da espíritu de cobardía, ya lo leímos todo eso. Entonces le está diciendo que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, tenemos que predicar con toda la oposición que tengamos y seguir anunciando, ¿no es cierto?, a todas estas personas que están escuchando este video y decirles que Jesús es el Mesías, ¿ya? Que lo entiendan y que se convenzan y que no sigan endureciendo sus corazones. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús era el Mesías prometido en la Escritura. Entonces tenemos que seguir predicando eso, y que el que murió por nuestros pecados y el Señor va a enviar el día postrero para resucitarnos de entre los muertos, si es que no viene antes. Entonces dice, que predique la palabra, insista a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de vivir,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿ya? La apostasía, por lo que decía delante. Siempre personas se van a querer alejar de la Escritura, le van a querer dar otra interpretación, otra explicación, ¿ya? No, esto no es lo que quería decir el apóstol Pablo, no, esto no es así, ¿ya? No quieren la sana doctrina, ellos quieren cambiar la doctrina, ya eso está lleno, ¿ya? Lleno de apóstatas, lleno de falsos maestros. Entonces no quieren sufrir la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír, ¿cierto? Como que tienen un cosquilleo, les molesta, ¿cierto?, escuchar la verdad. Y que van a hacer esa montaña maestro conforme a sus propias concupiscencias. No quieren que les reprochen, ¿no es cierto?, que tienen que cambiar, que tienen que arrepentirse, ¿no es cierto? No quieren eso. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Mire qué interesante, aquí tenemos un antecedente, teológicamente hablando. Apartar de la verdad el oído, ¿cierto?, y volverse a las fábulas, que son los cuentos, que son las mentiras, que son las trolas. ¿Ya? A la gente no le gusta que le hable la verdad, eso es típico. Ya no les gusta que le digan la firme, como decimos nosotros, sino que les gusta que le digan cosas que a ellos les agradan, ¿eh?, conforme a sus propias concupiscencias. No les gusta que le digan la verdad. Entonces, hay gente que es así. Y dice que apartarán del oído, ¿cierto? Y se volverán a las fábulas. Les gustan los cuentos. ¿Sabe? Eso está lleno. ¿Eh? Que le encuentren historia. Pero tú sé sobre un todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí está el 6, lo que le decía yo, ¿no es cierto?, porque lo que le va a pasar Pablo, porque aquí está clarito, porque él está escribiendo esta carta o esta epístola a Timoteo. Porque dice, verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo invertida está cercano. Entonces, aquí, de alguna forma, le está diciendo la firme, ¿no es cierto?, cuál es el propósito de esta epístola, ¿ah? ¿Cuál es el propósito que Pablo de haberle escrito a Timoteo, estas cosas? Porque él sabe que de ahí no va a salir, y el que va a tener que seguir con este mensaje, con esta predicación, va a ser Timoteo. Y para eso no va a tener, ¿no es cierto?, el apoyo del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Pablo es una persona que fue muy especial en su tiempo, a él no le importó que lo golpearan, a él no le importó, sufrió látigo, peñascazo, de todo, ¿ya? Es cosa que usted en la historia del apóstol Pablo, y mayormente de su propio pueblo, de sus hermanos, ¿cierto? Pero él no acalló la verdad, sino que siguió diciéndola, y ese es el espíritu, ¿no es cierto?, que nosotros deberíamos tener, que aprender de esta enseñanza, la cual está tratando de transmitirle, ¿no es cierto?, o traspasarle a Timoteo, que mantenga esa fe no fingida, ¿cierto?, que siga adelante con esto, porque dice que él ya está para ser sacrificado y el tiempo de su partida está cercano. O sea, ya ve que ya hasta aquí llegó su carrera. Y dice, para terminar ya con esto, y también no cansarlos tampoco a ustedes, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ya? Entonces con esto yo termino, ¿cierto?, y también animando a los hermanos, a todos los que son de fe no fingida, ¿ya?, y todos los que defendemos, ¿no es cierto?, las verdades del apóstol Pablo, la verdad, ¿no es cierto?, que nos transmitió Jesús, la verdad es que nos habló su discípulo, la verdad. Y esa es la que nosotros tenemos que seguir defendiendo, ¿no es cierto? Y es importante. Y esta carta, por eso que yo quería compartírselo esta tarde un poquito, para que entiendan lo que le venía a Timoteo, ¿no es cierto?, de seguir predicando este santo evangelio. Y eso le iba a traer a él muchos problemas, como a veces también a nosotros nos trae, pero no al nivel de ellos. ¿Ya? Como les digo, hoy día estamos en otra situación, hoy día con libertad podemos leer la palabra, a lo mucho nos podemos ganar enemigos, improperios, descalificaciones, también muchos hermanos como se dice en el buen chileno, nos dan la cortada, ya no nos hablan, no nos llaman, ¿no es cierto? Y seguramente hacen comentarios detrás de nosotros, obviamente, pero no importa. Lo importante es que nosotros vamos a seguir anunciando, ¿no es cierto?, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías prometido en la Escritura, y que en Él hay salvación, y que no hay salvación, ¿no es cierto?, no hay salvación, en nuestra salvación está en la persona de Jesús, ¿ya? El que no cree en Jesús, que el Hijo de Dios murió por sus pecados, no tiene ninguna posibilidad de salvación, ¿ya? No hay ninguna posibilidad. Y eso, ¿no es cierto?, lo dice también. Yo quiero terminar con un texto que ya no está acá, pero que se relaciona prácticamente con lo mismo, que es Juan capítulo 3, el versículo 36.
Juan capítulo 3, no primero Juan capítulo 3, yo me equivoqué, Juan capítulo 3, 36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ese es el motivo por qué nosotros hacemos estos videos con nuestro hermano Luis muchas veces. Esto es lo que a nosotros nos mueve, el motor o el motivo, la causa, la razón, que hacemos estos videos, ¿no es cierto? Porque creemos que es necesario, y nosotros hemos escrito en el testimonio de estos hombres, ¿no es cierto?, que tienen que creer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, que es el Mesías, y que vino a morir por sus pecados y que Dios lo envió. ¿Y cómo sabemos? Como hemos hecho otros videos, a través de todos los milagros que él hizo, toda su obra, testificaron que Jesús era el Mesías, ¿cierto? Y como yo muchas veces cito también, incluso a un adversario, digamos, que es Judas, ¿no es cierto?, que lo vendió por unas piezas de plata, y después dice que fue arrepentido a devolver a los principales sacerdotes diciendo: he entregado sangre inocente. O sea, hasta el mismo Judas sabía que Jesús era el hombre inocente y no soportó, ¿no es cierto?, su pecado, ¿no es cierto?, y dice que se compró un terreno y se ahorcó. Bueno, no los molesto más, espero que este estudio les pueda ayudar y les pueda convencer. Yo les invito a que lean la carta en forma tranquila. La primera y segunda de Timoteo son muy bonitos mensajes que entregan ahí, que confortan el alma. Y también animo a toda la persona, ¿no es cierto? Sigo llamando a las personas que se arrepientan de su pecado. Yo no tengo otro mensaje, que se arrepientan de sus pecados y crean que Jesús es el Mesías Salvador, para que cuando Él venga, ¿no es cierto?, no los pille como rebeldes, ¿ya?, o endurecidos, como estaba mayormente todo Israel, ¿no es cierto?, endurecido con relación a Jesús, que son opositores a Jesús, y algunos quizás hasta aborrecedores del apóstol Pablo. Entonces, que crean, ¿cierto?, y que se arrepientan para que también tengan vida eterna. ¿Ya? Eso es todo el sentido de este estudio. Que Dios los bendiga mucho y estamos hasta otro estudio. Gracias.